Muy buena mañana, queridos hermanos. Damos un segundo. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor porque Él es maravilloso, Él es poderoso. Amén. Él es digno de alabanza y de adoración. Así es. Hay que ponerlo en ocupado, ¿no? En modo avión. Está bien. ¿Y cuándo? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Listo. Bien, el amor del Señor es tan grande para nuestras vidas, ¿sí? Que tenemos también concentrado lo que Él quiere, en su gran amor y su inmensa misericordia. Así es, 3 veces me llamaron. Así es el llamamiento de Dios. Así es el llamamiento de Dios cuando está en nuestras vidas. La prédica hoy va a intentar un poco agudizar el oído de nosotros y nuestros corazones. El llamamiento que pasa cuando Dios nos llama. Atendemos rápidamente, cortamos cuando Él nos dice algo, nos habla directamente y decimos estamos ocupados. Ahora no te puedo atender. Es simple, una ilustración nomás. No me estaba llamando nadie, obvio. ¿Sí? Sin embargo, así hacemos nosotros. ¿Qué pasaría si te pones en el lugar de una persona? ¿O qué quisieras que te llame? ¿Por qué quisieras que te llame alguien? A ver, en particular, ¿pensás a alguien, tu familiar? ¿Quisieras que te informe de algo? ¿Quisiera contarte algo? ¿Compartir algún diálogo? Bueno, el llamado en las Escrituras es mucho más profundo todavía que la relación que tenemos filial con las personas que queremos, con nuestros hermanos aún fraternos en la comunión con Cristo. El llamado de Dios es importantísimo. El título y la prédica es El llamamiento de Dios, un llamamiento triple. ¿Está bien? Cuando el Señor nos llama primero para salvación. Y la palabra que habla de llamar es la palabra kaleo. Ustedes, ¿sí? Yo voy a transliterar así, kaleo, ¿ok? Sí, es igual en el griego a kaleo. Bien, esta palabra es llamar. Llamar. Esta palabra es llamar, invitar, convocar, clamar, algo impersonal, algo directo. Llamó Dios a la luz, día, ¿ok? Impersonal. Clama a mí, yo te responderé, hablando de Dios. Pero acá estamos hablando de salvación. Y la raíz, como todo verbo tiene raíz, esta palabra kal, ¿sí? Tiene que ver justamente con convocar, más que invitar, es convocar algo que Dios ha dispuesto cuando hablamos de salvación. Sí o sí, Él no te invita para ver, como dice el correntino, dice que. No, Él te convoca a las filas. Cuando Él te llama eficazmente. Amén. Entonces, el verbo kal, la palabra kaleo, es llamar. El confundir estas palabras puede originar una confusión en lo que es la justificación y la santificación.
La otra palabra que tenemos que viene de eclesía, justamente, ¿sí? Que es clesis, lo pongo así, clesis, ¿está bien? Clesis. Esta palabra es llamamiento. Todas vienen del verbo llamar, ¿no? Entonces, acá tenemos el verbo. Llamamiento es el sustantivo. Sustantivo. Y tenemos la palabra kleitos. Ustedes lo encuentran en varios pasajes. Kleitos. ¿Sí? Las tres palabras en griego. Kleitos es llamado. En esto va a consistir mi prédica. El llamamiento de Dios, un triple llamado, o un llamamiento triple. ¿Está bien? Kaleo es llamar. El verbo llamar indica que no solamente te invita, sino que te convoca a ser parte de lo que Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo. ¿Amén? La palabra, el verbo, ustedes ven llamamiento, y este es un adjetivo, pero es un adjetivo verbal. ¿Qué quiero decir? Cuando se usa en las escrituras, sobre todo las cartas del apóstol Pablo, esta dice llamado, o sea, a los santos. A los santos. Las personas fueron convocadas, apartadas para Dios, apartadas por Dios y para Dios. Ahora yo voy a explicar bien simple esto. Todas estas palabras no nos sirven de nada si no entendemos el contexto de a quién le está hablando, en qué momento lo está diciendo. Vamos al llamamiento, por ejemplo, de Moisés. Dios dice que se presentó en medio de Moisés en Éxodo 3. ¿Se acuerdan? Y había una zarza que no se consumía. Un llamamiento hacia Moisés. Dios llamó directamente a Moisés. Quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás pisando tierra santa es. ¿No acordamos de eso? Dios llamó a Gedeón. En Jueces, Gedeón era uno de los jueces. Y Dios lo llamó a Gedeón. Tal es así que los madianitas veían y comían todas las provistas que tenía el pueblo de Israel. Y Gedeón estaba en un lagar zarandeando trigo. ¿Qué va a hacer en un lagar zarandeando trigo? ¿Estaba en el lugar equivocado o no? Bien, pero Dios lo llama a Gedeón. Dios lo llama a Elías, Dios llama a los profetas. Tenemos el llamamiento de la visión de Isaías, Isaías 6. Es una visión, ¿sí?, del trono de Dios, algo celestial. Tenemos el llamamiento de Ezequiel también. Y así el llamamiento de cada uno de los hombres de Dios. En forma positiva, el llamamiento de Abraham en Génesis 12. Dios llamó a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿sí?, a la tierra que te muestre. ¿Ok? Cada uno de los llamamientos fueron iniciativa de Dios. Lo que vamos a ver hoy con la Escritura, aparte podemos recordar el llamamiento del apóstol Pablo, Hechos 9, la conversión del apóstol Pablo, del gran apóstol Pablo. Un llamamiento, una conversión que marcó su vida. Tal vez algunos hermanos puedan o no acordarse el día, la hora y la fecha. Eso no quita que sea salvo o no. El primer llamado que Dios hace va a ser el llamado a salvación. El primer llamado es a salvación. El primer llamado que Dios hace en nuestra vida es a salvación. ¿Por qué? Porque todos los hombres pecaron, están lejos de la gloria de Dios. El hombre nace en pecado. Hombres, mujeres, niños y niñas son culpables delante de un Dios justo. ¿Y qué hace Dios? Dios envía a Cristo, el justo a pagar por los injustos, para llevarlos a Dios. Y toda persona que cree en esta obra, obviamente, es reconciliado con Dios, justificado, perdonado de todos sus pecados, para que Él pueda justificar y seguir siendo, ¿qué? Justo. ¿Está bien? La salvación comienza con un acto de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 1:9, bien conocido. Entonces, llamar no solamente invitar, sino convocar. Convocar. El primer llamamiento es un llamamiento eficaz que Dios hace a salvación, donde no es que llama y por ahí alguien se pierde en el intento. No, Dios llama eficazmente. ¿Quién es el agente? Lo estoy diciendo. Dios es el agente. ¿En base a qué? A la cruz. La cruz es el centro. En base a los méritos y la obra de Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Y qué usa como instrumento? La palabra de Dios para convencernos de pecado. ¿Amén? Entonces vamos a 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos ha salvado
y nos ha llamado con un llamamiento santo. Vamos a la primera parte, que nos ha salvado. Eso está en un ahorita, en un tiempo, en un evento que ocurrió justamente en la cruz, mirando hacia el pasado. Nos ha salvado, pero con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Si tuviésemos que hacer una exégesis y explicar esto rápido, podéis tomar mi Biblia, cualquier Biblia que tiene la traducción así como está, no hay ningún problema. Dice que nos ha salvado. Esto mira hacia el pasado, ¿no? Pero nos salvó no para que vivamos nosotros hacia nosotros mismos, para nosotros mismos, sino que nos ha llamado con un llamamiento santo. Cuando nos llama a salvación, no solamente nos deja en la primera parte, sino que quiere que vivamos para Él. Quiere que nuestras vidas no sean vidas que, bueno, somos salvos por gracia y hacemos lo que queremos, ¿no? O desaprovechamos la gracia que Dios nos da, menospreciamos la grandeza o la riqueza de su gracia. No, sino al contrario, nos entreguemos completamente a Él. Cuando hablamos de salvación, el agente es Dios. La base es Cristo Jesús, en la obra de la cruz. Él lo hizo con su propia sangre. Él nos compró. Fíjense que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, Romanos 8:28. A los que conforme a su propósito son llamados. Llamados es la palabra que aparece, llamado a salvación. Cuando la iglesia es sacada fuera del mundo, no para vivir fuera del mundo como extraterrestres, sino para vivir dentro del mundo, pero fuera del sistema del mundo. ¿Ok? Dios nos saca, la palabra justamente que viene de eclesis, o de eclesía, llamar afuera de eclesía, de iglesia, la palabra iglesia que nosotros utilizamos, es llamar afuera. Cada uno de los individuos, Dios te llamó individualmente, Dios no te llamó en forma grupal, Dios te llamó en algún momento, en algún tiempo y forma, cuando menos vos contabas con Él, cuando no querías saber de Él, o cuando tus obras pensabas que te justificaban delante de Él, Dios te llamó. Y el evento ocurrió. Dios llama una vez, David, no, Dios llama un montón de veces, pero Dios solamente llama una vez para salvación. Cuando Él te llamó para salvación, te salvó y punto. De ahí empezás a estar en una relación con Él, porque sos su hijo. Y el hijo, por más que desperdicie todo, y vemos la analogía aún del joven rico, el hijo pródigo, a eso me refiero, que aún no dejó nunca de ser hijo. Y los cristianos, por más que seamos hijos de Dios y manchados muchas veces por el pecado, jamás dejaremos de ser hijos de Dios. Entonces, cuando Él te llama para salvación, te llama para salvación, para entrar en una relación no solamente de padre, como si de creador, sino de padre en forma filial. Él es tu padre, Dios es tu padre, yo soy su hijo. ¿Ustedes pueden decirlo eso? ¿Son hijos del Señor? Entonces han sido convocados a las filas de la salvación. Porque la persona que cree en la obra de Cristo Jesús es hijo de Dios. Es interesante, el domingo que viene, no se lo pierdan porque voy a hablar de aquellas cosas que están mal predicadas del Evangelio. Porque hay personas que no llegan a salvación en el sentido de cuando se les predica mal. Ciertas cosas voy a decir en la predica del domingo que viene, ya lo tengo algo preparado, cómo se predica el Evangelio mal. Aquellas cosas, ¿sí?, de algunos versículos que toman de la Biblia para predicar el Evangelio y no llegan a salvación. Llegan a ser profesos de Dios. Si no se predica el Evangelio en la obra de Cristo Jesús, las personas no pueden ser salvas porque el Espíritu Santo utiliza la palabra, el mensaje que te mete en la obra de Dios, que es Cristo. Si no tenés a Cristo, no tenés la vida eterna. Entonces, salvación nos salvó de la condenación, nos salvó de la culpa de nuestros pecados. ¿También? Y nos dio vida eterna. Salvación y vida eterna. Porque la salvación tiene 3 tiempos. Y la vida eterna cuando estemos con Él en su presencia. No moriremos jamás, hermanos. Estaremos para siempre con el Señor. Amén. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, se dan cuenta, no es por mérito, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Esto es importante, con antelación Dios ya pensó en esto. En los propósitos de Dios ya estábamos. Amén. En los propósitos de Dios ya estábamos. Pero cuando involucra el llamamiento, la experiencia del tiempo, habla del cronos. Dios nos llamó. ¿Cómo nos llamó?
por medio del Evangelio. Vamos a Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Entonces yo acá voy a poner en la primera parte, para que ustedes se acuerden, solamente 2 de Timoteo, como un versículo, 1:9. Cuando somos llamados a salvación, no es lo mismo que cuando nuestra mamá o sabíamos que hacíamos algo mal y nos llamaba la atención. En particular, yo era muy travieso, tipo pasado, y me iba a jugar al fútbol, ¿no? Me iba a jugar al fútbol y la canchita quedaba a 3 cuadras de mi casa. Y mi mamá me decía, venite antes de las 1 de la tarde. Yo entraba a las 1 de la tarde. Y venía casi todo sucio, 12:15. Y me tenía que bañar, todo. Pero cuando a la tarde venía del colegio, mi mamá también me daba un horario para ir a jugar y demás. Tampoco no era súper exigente, me daba un horario más o menos. Antes que oscurezca esté en casa. Y cuando yo no aparecía, tal vez, mi mamá pegaba un llamado. Decía, Betty le está llamando a David. Miren, no le vean, como 4 cuadras, 5 cuadras, David. O sea, allá la voz de mi mamá, te están llamando David. Conocían el llamado y por nombre me llamaban. O sea, no era que te estaba llamando a otro. Eso no es un llamado de lo que estamos hablando acá, en el cual podemos escapar. En este llamado de salvación no podemos escapar jamás. ¿Me entienden? No podemos escondernos. Cuando Él nos llama, nos llama. Amén. Llegó el tiempo y nos salvó. Cuando Él quiso, conforme a sus planes. Es mucho más que ese llamado que tal vez pensamos que podemos escondernos. De Dios no nos podemos esconder, y si Él nos eligió en sus planes, sus propósitos, Él nos va a llamar mediante la escritura del Evangelio. Por algún versículo, algún pasaje bíblico, alguna predicación en la calle, alguien que nos compartió el Evangelio de la obra de Cristo, lo que tenemos que entender que es. Tal vez todo no lo entendemos, pero hemos sido salvos por la obra de Cristo Jesús. Él cargó los pecados en la cruz. Por lo tanto, hay alguien que murió por mí. Si no entiendo eso, jamás voy a ser salvo. ¿Y quién hace esa obra dentro de nosotros? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae la información de las Escrituras, los que nos están predicando. Hay gente que por un folleto no pensaban ellos que eran salvos, leyeron un folleto y vieron un versículo ahí, Juan 3:16. Y se convirtieron al Señor ahí, nadie le tuvo que hacer una imposición de mano ni nada. Porque el día fue el día de la salvación. Ahí miren el folleto tirado, pero ese día él leyó el folleto, nunca le daba importancia, ese día leyó y fue salvo. Tengo amigos que fueron salvos así, porque leyeron la Escritura, la palabra de Dios es vida. Amén. Convierte el alma, no solamente en el Viejo Testamento, lo sigue haciendo ahora. Confiemos en la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos la primera parte de Romanos 8:30, por ejemplo, con esto mismo, de 2 Tesalonicenses que estábamos mencionando recién, fíjense que dice el 12:13, yo le compartí recién, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios ha escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo desde el principio para salvación? Tenemos que conectar enseguida a Romanos 8:30. A los que antes conoció los predestinó. A los que predestinó los llamó. El llamamiento no es en la eternidad. El llamamiento es un tiempo específico dentro del tiempo para participar de las bendiciones divinas. Amén. Nos llamó. ¿Y al que llamó qué? Justificó. ¿Y al que justificó qué? Glorificó. Cuando Él nos llama para salvación, nos llama para estar en un estado de salvación de principio a fin. Y aunque fuimos salvos y somos salvos en esperanza, hemos de ser libres de este cuerpo mortal. Y este cuerpo será absorbido y la victoria del Señor va a resucitar nuestros cuerpos y vivirán por siempre. Amén. Esa es la esperanza del cristiano. ¿O quieren estar siempre acá en la tierra? No, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Él nos compró, Dios nos compró. Y fue para esto que lo llamó. Versículo 14. Mediante nuestro evangelio,
mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio que predicaba Pablo no es el Evangelio de arrepentimiento, no. El arrepentimiento es el que conduce al discipulado de nuestras vidas una vez que conocemos al Señor. Debemos arrepentirnos, sí, todos los días de lo que hacemos. Pero eso tiene que ver con el discipulado, con el andar del cristiano. Pero cuando creemos para salvación, el Espíritu Santo hace en nosotros, pone la disposición por el amor y el perdón de Dios, que miremos a la cruz atentamente. Y digamos, no confiamos en nuestra fuerza, creemos en ti, Señor. El Espíritu Santo convence del único pecado. ¿Cuál es el único pecado? Que no creíamos en Jesús para salvación. Aunque pensábamos, aunque religiosamente nos comportábamos como personas morales, como personas honradas, sin embargo, nos queríamos justificar con nuestras obras. Es Dios que es el agente, la base es la cruz y el instrumento es la palabra. ¿Lo vimos o no? Bien, Romanos 8:30. Vamos a leerlo. Fíjense, este eslabón que es inquebrantable, dice que, y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea que todas las personas que son salvas, no las va a dejar, no se va a perder nadie. Porque a lo que Él predestinó, prefijó, ordenó todas las cosas, las circunstancias, para que le llegue que el Evangelio no se va a perder. Porque al que Él escogió, predestinó, puso las circunstancias para que le llegue el Evangelio y acepte la salvación. No por una obra que Él hace en una sinergia, que cooperamos. No, en esa salvación es el Espíritu Santo que convence y que nos lleva a Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos han sido salvos por la obra de Cristo? La obra de salvación que Él le ofrece a algún hermano puede decir, bueno, yo fui salvo en el 1990 y pico. ¿Se acuerdan o no? ¿Algunos se acuerdan cuándo se abrieron sus ojos espirituales o no? ¿Sí? Bueno, yo cuando tenía 7, 8 años hice la oración de fe como hacían todos en las iglesias. Aceptá a Jesús como tu Señor y Salvador. Y yo decía, sí, obvio, porque no es que no creía en Jesús, pero no me predicaron nada de la muerte de Cristo ni nada. Después me acordé de eso. Un pastor llamado Gomer de Santa Fe, pero yo creía en Jesús. Pero no sabía toda esta información que tengo hoy. Nunca dejé tampoco de creer en Jesús por la información bíblica que tenía. Pero a los 18 años se han abierto mis ojos espirituales. A los 18 años entendí la cruz y fue algo milagroso para mí. No me acuerdo qué día fue, pero me acuerdo la hora, me acuerdo el lugar, me acuerdo el momento y lo que pasó en mí. Eso me acuerdo perfecto. Vamos a ver al apóstol Pablo, Hechos 26, versículo 13, cómo él se acordaba de la conversión de Hechos 9. Cuando está ante el rey Agripa, le marcó tanto al apóstol Pablo que sabía la hora, el día y cómo lo que pasó, ¿no? Impresionante. El apóstol Pablo, en la última defensa, ya cuando está a punto de ser llevado para morir, Pablo dice esto: qué tremendo este hombre. Versículo 12 de Hechos 26. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes. ¿Cómo? Claro, él iba con cartas, ¿para qué? Para destruir literalmente a los cristianos. Y ahora él era alguien que hablaba del amor. Él era el perseguidor de Cristo y blasfemo, el que hablaba mal, y ahora hablaba bien de Cristo. Él era el perseguidor de los cristianos y los que seguían a Cristo, y ahora era el persuasor, el que trataba de llevar personas al Evangelio. Lo de Pablo fue un cambio tan rotundo que lo escuchamos y lo vemos en las Escrituras, que Lucas lo narra bien. Dice que apenas sale de la casa de Ananías, porque lo que le fue revelado a Pablo fue directamente por el Señor. Cuando va camino a Damasco y se encuentra con el Señor, él dice, ¿quién es Señor? Pero Señor en una forma formal. En el camino tiene la conversión Saulo y va a la casa de Ananías, porque lo que recibe él del Señor, las cosas que te mostraré y me apareceré a ti aún, no se la dio ni hombre ni por hombre, fue directamente del Señor. Gálatas 1:15, cuando Dios se le agradó apartarme desde el vientre de mi madre. ¿Cómo? Cuando Dios se agradó apartarme desde el vientre de mi madre. Y esa convicción tan profunda que tiene Pablo, por más que sea Pablo, también la tengo yo y la tenés que tener vos.
Cuando llegó el tiempo, Dios te salvó. Cuando Él le plació, aunque nosotros andábamos pecando, el Señor murió por nosotros en la cruz. Y un día nos llegó el Evangelio, la gracia, y entendimos que Él nos salvó, que Él nos había predestinado, nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Solamente faltaba el momento y el tiempo que Él disponga todas las circunstancias para que nos llegue la salvación. Fue una obra de principio a fin. Fue una obra de principio a fin. Soy un testimonio vivo de eso, que he escuchado el Evangelio millones de veces. Pero un día mis ojos vieron al Señor. Y ya no fue mi mamá ni mi papá. Un día yo, un día vos viste al Señor. Un día vos, adolescente, verás al Señor. Sigue escuchando la Escritura atentamente, porque solamente a través de la Escritura el mensaje de salvación está acá, en la obra de Cristo. Por tanto, si hoy no crees en la obra de Cristo, no sos salvo. Pero hoy puede ser el día de salvación, porque Dios ofrece salvación. Estoy totalmente convencido que en estas palabras de que Dios llamó a salvación, hoy te ofrece la salvación de lo que estoy hablando. Cristo lo ha hecho posible. Cristo ha abierto un camino al Padre. Cristo es el que nos lleva a Dios. Y si escuchás esto, en que Cristo murió por nuestros pecados, que ha sido sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras, y crees en esto, sos salvo. La confesión, lo que crees en tu corazón y confiesas con tu boca, es un resultado de lo más de lo que pasa en el corazón del creyente. No es una condición confesarlo. Hay personas que fueron quebrantadas en sus bancos, amados por el Señor, cautivados por el mensaje de la cruz. Porque, hermano, es maravilloso lo que el Señor hizo. Ustedes saben que la obra de la cruz es lo que nos mete en el cielo a nosotros. Ustedes saben que por este crucificado y por todo lo que Él hizo por vos y por mí, es que vamos a tener no solamente ahora esperanza, no, ahora tenemos vida abundante y vida eterna en Él cuando nos venga a buscar. Pero ¿de qué vale, David? Lo importante ya lo tengo, ya tengo la salvación. No, porque ahora podés perder las bendiciones y cuando estés con Él perder los galardones. No solamente es importante la salvación cuando llegó a nuestras vidas, es importante que Él nos llamó a santificación también. Pablo dice ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes. Al mediodía, miren cómo recordaba él, oh rey, yendo de camino vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo. ¿Se acuerdan cuando Daniel escuchó una voz? Cayó. Cuando Juan escuchó una voz, cayó. Cuando Jesús dijo yo soy en Juan, cayeron. Le dijo en voz, en idioma hebreo, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo nunca buscó a Jesús. Pablo iba en contra de Jesús. Jesús lo llamó a Pablo. Jesús me llamó a mí. Yo pensaba muchas veces que yo le he buscado a Él. Yo lo he pensado muchas veces. No, Él me buscó a mí. Él me halló. Y cuando mis fuerzas se debilitaron en la esperanza de lo que aún pensaba que creía, el Señor vino a mi encuentro y me levantó, me fortaleció. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16. Pero levántate y ponte en pie, porque te ha parecido con el fin de designarte como ministro, servidor, era apóstol, fue apartado como apóstol, y testigo, martureo. ¿Para qué? Para dos cosas. Hechos 14, 27 y Hechos 14, 47. Es fácil porque tienen 20 versículos de diferencia. Hechos 14, 27 abrió una puerta hacia los gentiles. Y Hechos 14, 47 dice lo mismo, para que sea una luz entre las naciones. La predicación del Evangelio a todas las personas por lo que el Señor había hecho con él. Él iba a ser un heraldo del Señor. Y nosotros no debemos callar las buenas noticias de salvación. El Señor nos llamó eficazmente, no ha fallado con nosotros.
y con los que le prediquemos el Evangelio tranquilos, porque lo que Dios antes conoció y predestinó las circunstancias, está esperando que le llegue el Evangelio para entrar uno más en lo que es el cuerpo de Cristo. Él no pierde nada. Miren, vamos a la analogía, a la metáfora. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen. Los pastores, cuando justamente había una fiesta importante, tenían un montón de rebaños en un solo redil. ¿Y cómo llaman en Medio Oriente? Se usa hasta el día de hoy. ¿Cómo llaman los pastores a sus ovejas? Por su nombre. ¿Cómo andás, Pepona? Chufi, no sé, vení. Las ovejas sabían su nombre. El pastor la identifica con su nombre. No dice vengan todas. La llamó por su nombre. Te llamó a salvación, Lidia. Te llamó Alejandro a salvación. Te llamó Damián a salvación. Nos llamó por nombre. De manera individual. El buen pastor hace eso. Él es la puerta. Nadie puede entrar a la salvación sino por medio de Cristo Jesús. Amén. Cuando en Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, hay una atracción de que solamente la salvación es por quién, en base a la cruz de Cristo. Y en Juan 12:32 dice que a todos atraeré a mí mismo. Todas las personas que van a entrar a la salvación solamente pueden entrar por los méritos de quién. Pero nadie puede venir a Él si el Padre no lo arrastra, ¿sí? No lo jala. No, yo no quiero, no, por eso el llamado. Estoy ocupado, ¿cuántas veces estuvimos ocupados en otras cosas? Pero cuando Él llama efectivamente, eficazmente. Y lo hace con eficiencia, con el poder de su palabra y su Espíritu Santo. ¿Amén? Cuando vamos a Romanos 8:30, este labón inquebrantable, va a quedar más claro. Y a los que predestinó, estos también llamó. Predestinó es antes del tiempo. Escoger y predestinar son dos cosas que suceden antes del tiempo, ¿ok? Lo que hace es llevar a cabo. Nos llama dentro del tiempo. ¿Y cómo nos llama? Mediante el Evangelio. ¿Quedó bien claro? ¿Quedó bien claro? Dios prepara todas las circunstancias. A los cristianos, los que ya han sido salvos, a los santos, esos llamados, a los santos, 1 Corintios 1:2, Judas 1:1, a los santos, ya eran santos. ¿Santos por qué? ¿Por su fuerza? No, porque fueron llamados con llamamiento santo. ¿Qué es santo? Alguien apartado. Apartado por Dios, pero para Dios, para uso exclusivo. Entonces, Él también nos llama a santificación. Segundo, ¿no? Segundo aspecto, llamado a santificación. Y acá vamos a colocar 1 Tesalonicenses 4:3. Se lo podemos leer del 1 al 3, ¿sí? Él nos llama santificación. Él nos llama santificación. Para alguno que pueda decir, no, Él ya nos salvó, ya tengo lo importante que ya me salvó y nada más. No. Vamos del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. O sea que la santificación va a tener que ver con obediencia, apartarnos del pecado para estar para Dios, dispuestos a Dios. Pues sabéis que preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, no la ley de Moisés, sino mandamientos, por ejemplo, no contristéis al Espíritu Santo, no pagar al Espíritu Santo, andar en el Espíritu, lo menciona en Colosenses 3. Nuestra ciudadanía está en los cielos, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Romanos capítulo 6, versículo 11 en adelante, entreguen su cuerpo, sus miembros a la parte de justicia, no a la injusticia y la inmoralidad. Fíjense que interesante cómo ataca las relaciones sexuales, la fornicación y el adulterio y todo pecado. No andemos en esas porquerías ni en esa mundicia que a Dios no le agrada. Miren lo que dice,
Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. La castidad es muy importante también para el Señor, porque es el hecho de presentar nuestras vidas delante de Dios, decir no al mundo, sí a Dios. No resistamos a Dios, santifiquemos nuestras vidas, es apartarte. No podemos vivir en un frasco, pero sí podemos impedir, no que un pájaro vuele, pero sí que haga un terrible nido en nuestro cerebro. Y la tentación no solamente entra por acá, entra por acá. Llenemos nuestras vidas con la Escritura y el Señor guardará nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro caminar. Porque la palabra peripateo, andar en el griego, es estilo de vida. Siempre que Pablo dice andar, tiene que ver con un estilo de vida consecuente. O sea que Dios nos llamó a salvación y listo. No, ese llamamiento es un llamamiento santo. Dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, que ahí puede ser no solamente su vida, sino que en otras traducciones puede decir su esposa. Y empieza a hablar de las relaciones, que hay que andar en santificación en todo lo que hacemos. ¿Está diciendo este versículo que somos impecables? No. ¿Está diciendo que nunca vamos a fallar y que no vamos a pecar? No. Lo que está diciendo es que podemos confiar y depender del poder de su Espíritu. Efesios 3:16 nos ha dado el poder para hacerlo. Para poder lograrlo nos ha dado la provisión. ¿Podemos vivir en un termo? No, tenemos que salir al mundo, estamos en el trabajo, estamos en la escuela, son profesionales mis hermanos, en sus empresas, necesitamos rodearnos con personas, tener diálogo y demás. ¿Qué hacemos? Debemos santificarnos. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y irreprensible. Que el enemigo no tenga nada que decir de nosotros, porque la obra de Cristo es suficiente para darnos poder y autoridad. Amén. ¿Cuántos se van a poner en esto? Es obediencia. La salvación que Él te ofrece, ¿la tenés? La santificación, lo que Él espera de vos, ¿qué respuesta vas a dar hoy? Y hay una más, que tiene que ver con el llamado al servicio. El llamado al servicio es muy importante. Porque el apóstol Pablo, por ejemplo, en Hechos 9:20, enseguida se levantó de la casa de Ananías, fue y predicó la palabra de la Escritura. Enseguida fue a anunciar lo que Cristo hizo. Servicio, evangelizar, actividad en la iglesia local. ¿En qué? Pero yo no sé qué llamamiento, qué dones tengo, esto que yo. A veces Dios nos llama a entender todas las cosas, sino obedecer lo que dice su palabra y hacer lo mejor posible donde Él nos puso. Pero yo no soy pastor o diácono como los hermanos. No, haz lo mejor que puedas en el lugar donde estás. Si vos sos ama de casa, no te sientas mal porque esa importancia que tenés como ama de casa Dios va a recompensar. Dios no nos va a pedir cuenta ya cuántas almas ganamos. Dios nos va a decir que rindamos cuenta en cuanto a nuestra fidelidad del tiempo aprovechado en las cosas que nos dio para hacer. Como madres, como esposos, como hijos, como hermanos. Y las funciones que hay dentro de la iglesia, no existe tal cosa, rol sin responsabilidad. No, hermano. Cada función tiene su responsabilidad. Y nosotros somos servidores los unos de los otros. Y Romanos lo dice bien. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio que está viviendo, aceptable a Dios, que es vuestro servicio espiritual, vuestro culto racional, vuestro culto inteligente, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 6, 19 dice que por precio fuimos comprados. Y nuestros cuerpos no son nuestros, sino son ¿de quién? De Dios. Bien. Alguno puede decir, ¿pero cómo hacemos esto? Miren lo que dice Pedro. Primera de Pedro
1:16, no solamente vamos a hablar de Pablo. Muchos hombres en el Viejo Testamento fueron llamados por Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero no todos pudieron decir, yo no he fallado nunca. Ninguno pudo decir. Pero no por eso desistieron, siguieron adelante. Vos y yo, aunque caigamos, tenemos que levantarnos. Porque lo que agrada a Dios es poder guardar nuestra vida en integridad. Miren lo que dice capítulo 1, dije, ¿no? Versículo 13 al 16. Versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Tienen con el arrebatamiento. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Fíjense lo que dice ahí, en Romanos 12:1-2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, entre a vuestro cuerpo. La misma palabra, transfigurados. No conformemos a este mundo, no nos amoldemos a este mundo. Lo mismo, sino que como hijos obedientes no conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Una palabra que está en Levítico. Escrito está, soy santo porque yo soy santo. El primer punto, el Señor nos llamó a salvación y es un llamamiento eficaz. El agente es Dios, la base es la obra de Cristo en la cruz y el instrumento es la palabra. El segundo punto es un llamado a santificación, porque Dios es santo y lo que está involucrado detrás es la autoridad. Miren, se lo leo de vuelta. Sino que así como aquel os llamó es santo, detrás de la gente está la autoridad. Si vos no querés santificar tu vida, estás rechazando lo que Dios da. ¿Vamos de vuelta? En la santificación está involucrada tu vida y mi vida para que nos podamos rendir delante del Señor. En el servicio a los unos a los otros dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio que está viviendo. Los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿cómo se presentaban? ¿Vivos o muertos? Vivos. Hoy hay muchos vivos, pero pocos muertos. Tenemos que morir. Miren, Gálatas 2:20 dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es una expresión de servicio. Miren, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando hay un llamamiento a salvación, es un llamamiento eficaz porque Él se propuso salvar a los que eligió de antemano. Cuando nos elige a salvación, nos llama a través del Evangelio. Pero la llamada santificación es donde muchas veces le erramos. Porque decimos, bueno, Dios nos hizo salvo, entonces vivimos vida como si no pasa nada. No estamos teniendo bien el concepto de lo que es el cielo y la recompensa en el tribunal de Cristo. ¿Qué va a pasar cuando Él nos llama a su presencia? ¿Qué pasará cuando Él nos llama a su presencia y tendremos que dar cuenta de todo lo que hicimos nuestro cuerpo, sea bueno y sea malo? 1 Corintios capítulo 3 está ahí. Y cada uno según sus obras será recompensado. Si es oro, si es plata, si es piedra preciosa, recibirá recompensa. Si es seno, hojas o paja, se quemará. Y eso no está hablando de la pérdida de salvación. Está hablando de la comunión y la relación que no cultivamos durante el tiempo que Él nos permitió vivir, consagrar nuestra vida a Él, o mejor dicho, rendirnos ante Él, porque Él es el que acepta lo que se ofrece justamente. ¿Qué vamos a hacer hoy con el servicio? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con lo que Él nos ofrece la salvación? ¿Qué vamos a hacer con lo que Él espera de nosotros, la santificación? Como iglesia local, yo estoy interesado, estoy orando por esto. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para saber cuál es su buena voluntad y la voluntad de la santificación. Yo no sé a lo que Él me llamó. Escúchame, no todo lo vas a entender, pero es mejor obedecer y creer lo que dice su palabra. Hay cosas que yo no tengo que hacer. Yo no puedo hacer nada para la salvación porque Él la hizo.
pero en la santificación estoy involucrado, completamente involucrado. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. El llamamiento de Dios es muy importante para que podamos entender. La palabra llamado que va al final, con la que empecé, llamado, kleitos, es cuando Pablo llama a los santos. Ya habían sido llamados. Ahora a Corinto no le dijo, ustedes son santos, qué bien que se conducen. No, le dijo, a los santos, compórtense bien, son carnales. No tuvo cosas para elogiarle, pero como habían sido santificados por la obra de Dios, no dejaban de tener salvación. Pero su conducta no era consecuente con lo que habían recibido de la maravillosa obra de la salvación. El costo de lo que Cristo hizo en la cruz fue tan grande para la salvación, hermano, que no lo podemos menospreciar. ¿Qué vamos a hacer este año que termina y el año que comienza? ¿Seguiremos igual? Aquella persona que está hoy, el Señor te ofrece salvación mediante la obra de Cristo, sin ningún mérito. Aquellos que ya han sido salvos por la fe en Cristo Jesús, espera de nosotros santificación, obediencia. Y aquellos que el Señor está aspirando servicio, espera rendición. Señor, te damos gracias porque tú eres la fuente inagotable. Recurrimos a ti. No tenemos otro lugar donde ir, tú eres el único. No eres una de las posibilidades. Eres el único que nos lleva a Dios. Ya una vez lo has hecho posible por medio de la reconciliación, por medio de la obra en la cruz, el perdón de todos nuestros pecados. Y hoy también lo sigues haciendo posible por medio de tu Espíritu Santo.